se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque alegre aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Acércate más, no importa tu vil condición, Él tiene poder para perdonar, entrégale tu corazón. Vamos a orar, hermano. Buen Dios y Padre, vamos de rodillas, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. En esta noche pedimos en forma especial, Señor, tu presencia en este estudio. Aquí estamos tus hijos, Señor. Queremos aprender más de ti, conocer más de tu voluntad. Y para esos fines, Señor, nos hemos congregado por estas vías de la internet, esperando, Señor, que tu bendición no nos falte. En todas las maneras posibles, tú estés con nosotros y nos dirijas, Señor, en todo. Que tu siervo solo sea tu presencia, pero que todo lo demás, Señor, venga de ti. Que sea tú quien nos hable en nuestros corazones en esta hora. Lo pedimos no porque merecemos nada, sino porque la gracia de Cristo nos ha capacitado para recibirlo. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. El tema que vamos a tratar en esta noche es uno de los temas más importantes que nosotros hayamos podido ver en la palabra de Dios. Y las razones nosotros vamos a presentarlas en la introducción para nosotros ver lo por qué necesitamos conocer este mensaje. ¿Por qué estudiar este tema? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice a nosotros que la vida eterna es conocer a Dios. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De manera que si la vida eterna es conocer a Dios, el no conocerlo es la perdición eterna. O sea, corremos el riesgo de perdición eterna por desconocimiento de Dios. Porque como dice la sierva, nadie puede amar a Dios más allá del conocimiento que tenga de su carácter. Esto es sencillo. Si usted tiene un amigo, aunque usted le tenga cariño, aprecio, pero si usted cree que es ladrón, usted no le pierde pie ni pisada cuando llega a su casa. Entonces usted va a tener un límite en el defecto de carácter que ese amigo tenga. De la misma manera, la apreciación que usted va a tener hacia él va a estar vinculada con las condiciones del carácter de este amigo. Lo mismo pasa también cuando nosotros hablamos del carácter divino. Solo podemos amar a Dios. La palabra de vida del gran maestro nos dice, solo podemos amar a Dios no más allá del conocimiento que tengamos de su carácter. Esto lo dice la página 30. En la página 30 también nos dice a nosotros que Satanás presenta ante los hombres el carácter de Dios distorsionado. Él sabe que en la medida que nos presente un Dios con defectos, un Dios perseguidor, un Dios que está acechando para la destrucción de nuestras almas, en la medida que Él pueda presentar los
los defectos que él tiene, como si fueran propios de Dios, en esa misma medida vamos a estar limitados al amor que nosotros podamos tenerle a Dios. Estoy mirando aquí algunos textos bíblicos que pudieran ayudarnos a nosotros a entender mejor este asunto. El deseo de toda la gente, la página 709 nos dice, Satanás vio que su disfraz había sido quitado y que se había revelado él como el homicida. Y de esa manera se rompió el vínculo que había entre Satanás y los seres creados. Pero noten este asunto, que en el cielo Satanás cuestionó que Cristo fuera superior a él. Luego aceptó la idea de que Dios simplemente, por simpatías personales con Cristo, su Hijo, estaba favoreciendo a Cristo en contra de él. Y especuló que él tenía una gran luz que debía ser compartida con los demás para liberarlo de una esclavitud que ellos habían tenido hasta ese momento, porque se le había negado una verdadera y más completa felicidad. Es decir, que entró en una especulación en cuanto al carácter de Dios, sencillamente porque él no había querido entender los por qué Cristo podía entrar al concilio entre el Padre y el Hijo, mientras que él no podía entrar. Y de esa manera entonces inició la rebelión en el cielo, trayendo conceptos falsos acerca del carácter de Dios. Comenzó entonces a distorsionar los sentimientos verdaderos del Padre, los porqué del Padre, y en ese montón de especulaciones logró montar la idea en la mente de una tercera parte de los ángeles. Solo porque él no había entendido los porqué de las instrucciones que Dios había dado, a pesar de que Dios le explicó que ese era su hijo, que era igual a él, igual en autoridad, en poder, en todos los sentidos. El hijo era igual a él, solo que el padre había sido primero, como dice Jaime White, y el hijo le daba pleitesía al padre. Un paréntesis aquí quiero abrir, porque hay muchos todavía cabos sueltos dentro de la verdad presente. Y algunos dicen que Jesús no era Dios. Y yo les digo, yo no he visto un género que no vaya a engendrar un hijo que sea igual que ellos. Si usted lo ve bien claro, Jaime White lo resolvió fácil diciendo, el padre y el hijo son exactamente iguales como el hijo lo dijo, mi padre y yo una misma cosa somos. No hay que especular. Satanás estaba especulando. No caigamos nosotros en la especulación, porque está escrito, mi padre y yo una misma cosa somos. Juan 1:1 nos dice claridad, en el principio el padre era el verbo era Dios, pero también el verbo era con Dios. En el libro de San Juan, el capítulo 20, verso 23 me parece, nos dice la experiencia de Tomás, que le había dicho, yo no creeré si no meto la mano, y cuando él le dijo, toca aquí, y bienaventurados los que creyeron sin ver, o los que creerán sin ver, entonces cuando Tomás confirmó, entonces le dijo, mi Señor y mi Dios. Y está escrito en los originales con mayúsculas, indicando que era el Elohim mayor, que era el Padre. Lo de mayor, muchos se confunden porque piensan que lo de mayor es porque tenía más fuerza, pero entre el Padre y el Hijo no hay diferencia de poder. Lo que pasa es que ellos no miden poderes. Lo que pasa es que el Hijo no les rinde al Padre pleitesía porque tenga más fuerza o no, porque eso no se usa ya. El Dios de la fuerza es Satanás, dice la sierva de Dios. Sencillamente por el respeto que el Hijo tiene al Padre. El Padre se inclina y el Padre no tiene egoísmo, no le dio al Hijo un gen menos que él, sino que la Biblia dice real de su real, sustancia de su sustancia. Porque a cuál, dice Hebreo 1, le dijo, a cuál de los ángeles le dijo, tu trono, oh Dios, yo te he engendrado hoy. ¿Notamos? O sea que, para que quede avanzadamente claro este tema, un día trataremos con él más profundamente. Pero aquí nos dice a nosotros que Satanás les vendió la idea a ellos de que había algo diferente y que él podía romper con esa esclavitud que tenían con ellos si le permitían a él la clase de gobierno que él quería instalar.
Y nosotros vemos que Dios se lo permitió y estamos mirando la miseria que esa clase de gobierno ha traído a la tierra. Entonces nos dice a nosotros que cambió su concepto sobre el carácter de Dios. Hasta ese momento, ese ángel tenía un concepto pleno de Dios, en Dios, pero como cambió su concepto, por el concepto equivocado que él tenía del carácter de Dios, comenzó entonces a traer disgusto dentro de las creencias acerca de la bondad y la misericordia de Dios. El deseo de toda la gente, la página 3, y el conflicto de los siglos, la página 554, nos hablan sobre este concepto muy claro acerca de lo que pasó con Satanás cuando él trató de introducir ideas diferentes. Eva le pasó lo mismo también aquí en la tierra. Satanás siempre ha usado el mismo método. Noten que Satanás aquí en la tierra, el método que trajo fue el de engañar a Eva con la misma cuestión del carácter de Dios. Vamos nosotros a Génesis, capítulo 3, del 1 al 3, y vamos nosotros a ver las implicaciones que tiene el inicio del pecado en la tierra. Bien, dice aquí Génesis del 1, 3, del 1 al 3. No sé si podremos interactuar, que otro pueda leer también. Si alguien quiere, pues, y hay facilidades, la hermana Brenda me ayudará con eso. Leemos mientras tanto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol en que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también se lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Notemos, hermanos, las implicaciones que tiene este particular. Satanás le ha dicho a Eva, en este caso, primero le buscó la conversación. ¿Has visto los hombres cuando quieren conversar con una mujer que les interesa y le dicen, tú eres Juanita, ¿qué te llama? Pero es para ponerla a hablar. La muchacha, si también está interesada, le dice, no, no, mi nombre está el nombre. Si es una mujer que no tiene nada que buscar ahí, pues simplemente le dice, no, no, hablamos. Pero en fin, logró que Eva le comenzara a interesarse en el enamoramiento que le estaba dando. Le estaba diciendo, ajá, entonces con que Dios le ha dicho que no coman de nada aquí. No, no, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios dijo fue esto y esto y esto. Dice, no moriréis. Tan pronto él dijo, no moriréis, ella tenía que saber qué poder estaba hablando. Tan pronto él dijo, no moriréis, ella tenía que saber que era un enemigo de Dios y el que le estaba tratando de introducir un concepto diferente acerca de su Dios. En primer lugar, le estaba diciendo, es un mentiroso. Yo no sé si usted puede conversar con alguien que le está diciendo que Dios es mentiroso. Lo segundo, le dice, Dios sabe, o sea, él tiene guardada una condición. Lo mismo que dijo en el cielo, a los ángeles, que Dios estaba puesto en duda, que eso no es verdad lo que él decía, porque él podía entrar también al cielo, etcétera, etcétera. O sea, puso en duda, en tela de juicio, el carácter de Dios. Asimismo también lo hizo con Eva. Le dijo, entonces Dios le dijo, no, 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 Dios dijo que no podía, que sí, que podíamos comer de todo menos de este árbol. Entonces le dijo, no moriréis. Mas sabe Dios, dicho de otra manera, él tiene una guardada. Él sabe que no es como él está diciendo, pero él dice eso porque el día que ustedes coman van a saber el bien y el mal como él. Dicho de otra manera,
Dios era un humano como ustedes y comió de este árbol y se volvió Dios. Como Él no quiere competencia, noten todo lo que está implicado en esa teoría falsa, en esa especulación sobre el carácter de Dios. Él sabe que el día que ustedes coman, van a ser como Él. En otras palabras, Él no quiere competencia y le está diciendo a ustedes una mentira de que si ustedes comen, ustedes morirán. No, ustedes no van a morir. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Cristo se puso entre los vivos y los muertos y por eso le dijo al Padre, Padre, el castigo de ellos sea sobre mí. Yo me hago responsable. Por eso utilizamos la palabra garante. Porque el garante paga por los demás cuando los demás no están, eh, no tienen la culpa, o mejor dicho, cuando los demás no pueden pagar, entonces el garante se responsabiliza y paga. Y Cristo, como es nuestro creador, yo le voy a leer una cita ahorita donde dice que la mano que sostiene todos los mundos es la misma madre que la misma mano que fue crucificada en la cruz del Calvario. Y eso es poderoso, hermano. Porque el poder del evangelio es disminuido por muchos cuando ponen a Cristo como una criatura, alguien que solo es divino, pero que no es Dios también. Es peligroso eso, hermano. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, es exactamente lo que está diciendo la profecía. Por eso la profecía dice también, ¿verdad? Que estamos introduciendo algunos conceptos de otro tema, pero importante. El otro concepto es que la profecía dice también, y será llamado su nombre, el del niño que iba a nacer, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz, etcétera. O sea, que los conceptos que se hablan allí no son conceptos de un ser creado para que venga a resolver el problema. Dios no se deshizo del problema, sino que en la persona de su Hijo estaba cargando la responsabilidad de la salvación del mundo. Y él mismo se estaba dando también, porque usted sabe cómo somos los padres, que queremos nosotros sufrir en vez que sea el Hijo. Así que el Padre no se quedó cruzado mirando al Hijo, sino que él mismo también se entregó junto con el Hijo para la redención del mundo. Quitarle al Evangelio ese poder y decir que era un ser simplemente creado, engendrado, como usted le quiera llamar, porque si es engendrado yo no he visto otra cosa. Yo lo comparo con esto. Usted tiene una tierra y yo le digo a la hermana Brenda, esa tierra es tan suya como mía. Yo le firmo papeles y la voy a llevar donde los vecinos, donde los familiares míos, y les digo, miren, cuando ella llegue aquí, llegó la dueña también del terreno aquí. Lo que ella haga aquí ya tiene todos los derechos como yo. Como dice la sierva en la historia de la redención, que el padre le dio al hijo la misma autoridad que él tenía. Y se lo dijeron a Satán, que él tiene el poder y la autoridad mía. Entonces, ya Brenda tiene dominio de ese terreno por papeles, etcétera, etcétera. Pero como ella es una persona honesta, fue engendrada con la misma genética del padre, la misma bondad del padre, entonces ella cuando habla de mí, habla como de una persona en cierto sentido superior en términos de posesión del terreno, porque fui primero, porque le di la existencia a ella como dueña. Y es todo lo que ocurre, no es otra cosa. Pero algunos quieren disminuir eso y al disminuir eso están disminuyendo el poder del Evangelio, colocando el Evangelio en una segunda instancia. Porque si fue un ser que trajeron a la existencia para resolver ese problema, fue muy fácil para el Padre. No es así. Otra cosa, Jesús era hijo genético, hijo biológico desde el punto de vista divino, y Cristo era exactamente hijo legal del Padre. No era un hijo fabricado, sino que era un hijo real del Padre. Así como cuando usted tiene un hijo. Y noten esto, así como cuando usted tiene un hijo que usted le da todas las propiedades, etcétera, etcétera, del mismo modo, usted también disfruta cuando su hijo tiene todos los derechos y posesiones. Así también el Padre.
Nota, el Padre no hizo nada. La Biblia dice que todo el Padre se lo dio al Hijo. ¿Quién fue la creación del universo? ¿Quién la hizo? El Hijo. Todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que existe existiría. El juez, el Padre se lo dio al Hijo también. La defensa, abogado, el Padre se lo dio al Hijo también. Porque el Padre se limitó simplemente a ver a su Hijo disfrutando de hacer cosas para la gloria de su Padre. Es importante esto que acabo de mencionar, hermanos. No se dejen confundir su mente con este asunto. Vemos entonces nosotros, hermanos, que Satanás en este capítulo estaba utilizando los mismos recursos que utilizó en el cielo cuando se llevó la tercera parte de los ángeles. Así arrastró con Eva y Eva arrastró con Adán. La Biblia dice que Adán no pecó porque Satanás lo tentó. Él no fue vencido por Satanás. Él fue vencido por Eva. ¿Por qué? Porque él no quería quedarse solo. Todavía los hombres somos así, no nos gusta quedarnos solos y a veces hacemos estupideces. Hay que tener cuidado porque si él hubiese confiado en Dios, Dios hubiese resuelto de otra manera el problema. Pero ese no es el tema. Seguimos por aquí. Nosotros vemos que Cristo se puso entre los vivos y los muertos. Y dijo, el hombre tendrá otra oportunidad. Esto lo dice Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, la página 1099. Dice la sierva, y repito lo que dije ahorita, la mano que sostiene el universo es la misma mano que fue crucificada por nosotros en la cruz del Calvario. Educación, página 128. Entonces, mis amados, nosotros vemos que el deseado, la página 709, nos dice que el universo celestial vio cuando Satanás crucificó a Cristo, cuando Satanás instigó la muerte de Cristo, vio quién era el verdadero homicida. Y se rompió ese vínculo de amistad que había entre Satanás y los seres creados. Recuérdese que Dios le había permitido a Satanás ir al cielo. Y por eso nosotros vemos el caso de Job, como Dios le permitió que él fuera, y dice la Biblia que Satanás iba entre los hijos de Dios, porque él era un hijo de Dios, caído, con equivocaciones, con diferencias, pero un hijo de Dios todavía. Y ahora él llega entonces, y nosotros vemos el resto de la historia. Entonces, separados o no, lo digo, sépanlo o no, toda criatura debe entender y conocer esto. Que todos tenemos cierta simpatía con Satanás en la medida que tengamos conceptos equivocados del carácter de Dios, como él lo tenía, y en la misma medida también en que nosotros tengamos conceptos y prácticas como las que Satanás induce al hombre a hacer. El plan de la salvación es romper todo vínculo con Satanás, todo vínculo con el concepto de Satanás. Y de aquí la importancia, hermano, que tiene este mensaje. Que no podemos amar a Dios más allá del concepto que tengamos de su carácter. Y si usted tiene una idea distorsionada, así mismo también va a ser el concepto y el amor que usted pueda tenerle a Dios. Porque nadie puede amar a Dios más allá del concepto que tenga de su carácter. Como dije, lo mismo pasa también con las personas. Mientras yo tenga peor concepto de una persona, peor va a ser el afecto que me induce a estar o a amar a esa persona. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ama a Satanás? ¿Se puede abrir ahí micrófono para oír un par de respuestas, Brenda? ¿Sí o no? Claro que sí, cualquier persona puede hablar. Solo esa pregunta. Cualquiera puede contestar. ¿Cree usted que Dios ama a Satanás? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, en Dios no hay Amén. odio. Amén. Amén. Fíjate que Dios no tiene, sino que Él es amor. Esa es su naturaleza. La pregunta, hermano. Bueno, yo pienso que la palabra dice que estaban los hijos de Dios reunidos y entre ellos estaba Satanás, entonces Satanás es hijo de Dios. Yo creo que
que aunque que el Señor, aunque como uno le pasa humanamente, uno tiene un hijo que es malo, que no se porta bien, que uno lo ama. Aunque sabemos que posiblemente le va a ir mal, uno como quiera lo ama, cae preso, uno lo ama. Si Correcto. muere en pecado, en crimen, lo que sea, uno lo ama, como quiera. Eso es correcto. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre Cristo y Satanás? Entre Dios y Satanás. La relación es que Dios lo ama, pero no tiene nada que hablar con él. No tiene nada que comunicarse. Recuérdese que también la Biblia dice, a tu enemigo no lo jale con cuerda. ¿Por qué? Porque si tú jalas a un enemigo en tu familia, te puede matar un hijo, te puede afectar. Bien. Eso en términos humanos. Pero en términos espirituales, el Padre no tiene nada que comunicar con Satanás porque son caminos totalmente diferentes. Cuando ellos se dividieron en tal forma que no había ya nada de planes juntos. Dios no hace nada en común con el diablo. Claro, el poder de Dios está por encima de él. Cuando Satanás va a hacer una cosa, ya Dios está detrás. Y este estudio es importante, hermano, por el carácter de Dios. Porque tenemos a veces ideas distorsionadas. Noten, cuando Dios hace algo o le permite algo a Satanás, ya Dios tiene un plan superior después de ahí. Por Amén. ejemplo, cuando Pedro, cantemos esto, cuando Pedro, la Biblia dice que Dios le dijo, Brenda, me ayuda con la hora, tú ahí, que no tengo aquí reloj al lado. Ya no puedo No tengo seguir. un problema con eso. Ujú. ¿Está bien? Dime. Ya, amén. Sigamos. Sí, sí, Sigamos, tú sí. me ayudas. Ok. Entonces, noten esto, cuando Pedro tenía un problema de orgullo, de arrogancia. Claro, hay orgullosos también que aman a Dios, pero que no se dan cuenta. Pedro tenía algo en su carácter que lo hacía sentirse superior, porque no, recuérdense que él dijo, aunque estos eh, te nieguen, yo no te negaré. Noten que Jesús le había dicho a Pedro, le había dicho, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Aquí hay revelación divina, porque Satanás te ha pedido, significa que Satanás no puede estar fuñendo mucho, hermano. La Biblia dice que somos tentados, perdón, cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Ahora, cuando Dios le permite a Satanás algo, es porque ya Dios tiene, como dije ahorita, un plan superior. Y Dios le permitió a Satanás que zarandeara a Pedro, porque ya lo había pedido. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y tú, una vez vuelto, ven para que apacienten mis ovejas. Esa es la metodología bíblica. Usted falló, pero el dolor que usted siente por haberle fallado a Dios, porque usted ama a Dios, ese dolor es la verdadera disciplina bíblica. Y Pedro tuvo su disciplina porque lo humilló el haber eh, maldecido el nombre de Cristo, el haberlo negado fue su dolor. Y dice la Biblia que lloró amargamente aquella noche. Entonces, cuando Pedro se dio cuenta de lo que él, ahora la victoria ya había venido. Porque ahora ya él sabía que sin mí, como dijo Jesús, nada podéis hacer. Él tenía una carta de entrega para él depender de ahora en adelante de Cristo, como debemos nosotros también aprender. Pero note que tú una vez vuelto, ven para que apaciente mis ovejas. Jesús le aseguró su lugar una vez que él volviera. Una vez vuelto significa una vez que tú vuelvas en sí, una vez que tú te des cuenta del problema que te afecta. Porque Jesús no le iba a permitir a Satanás zarandear a su discípulo si él no estaba preparado, no para vencer, no siempre para vencer, no se equivoquen con esto. La victoria muchas veces es precisamente el fracaso. Porque cuando tú te das un golpe, es cuando tú aprendes la lección de no tropezar otra vez. Y Pedro aprendió, humildemente se sometió, porque el maestro le preguntó 3 veces después en la orilla de la playa, recuérdense, eh, Pedro, ¿me amas más que esto? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó 3 veces. Y la tercera vez,
Pedro entendió por qué se lo estaba diciendo 3 veces, porque 3 veces lo había él negado. Y cuando él le dijo, Señor, porque Pedro le había dicho, Señor, tú sabes que te amo, era que él le contestaba, pero todavía ahí había un poquito de él mismo. Y el Señor le pregunta la tercera vez, ¿me amas más que esto? Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, yo no sé qué tanto te amo, pero sé que tú tienes la capacidad de darme el amor que yo necesito tener para ser discípulo tuyo. Noten la diferencia. Es una diferencia marcada entre tú sabes que te amo y Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué tú no sabes? Tú lo sabes mejor que yo. Yo creo que te amo, pero realmente, qué sé yo, tú eres el que sabe todas las cosas. Notemos. Y ahí estaba entonces el discípulo amado rompiendo con su defecto. Entonces, noten que siempre que Dios le permita a Satanás algo, por eso dice la sierva de Dios, que todo lo que le ocurre a un hijo de Dios viene de Dios. No es porque Dios es que lo inicia, porque Dios no hace tropezar a nadie ni da golpe. La metodología de Dios no es esa, sino que Dios es un educador. Y cuando Dios entonces le permite a Satanás o le permite un tropezón, entonces Dios tiene detrás un objetivo superior para ese discípulo suyo. Creámoslo, hermano, porque así entonces vamos siempre a entender que Dios está siempre cerca de nosotros, aunque a veces nos demos un golpe fuerte. Aunque a veces la vida no nos trate como nosotros quisiéramos, Dios nunca abandona su puesto al lado de sus hijos. Y si no nos damos cuenta de esto, hermanos, es porque no tenemos un concepto claro acerca del amor de Dios. Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, la página 286, nos dice a nosotros todo lo que el hombre necesita conocer de Dios ha sido revelado en la vida de Cristo. No hay nada que el hombre necesite conocer que no haya sido revelado en la vida de Cristo. Si usted vio la vida de Cristo, usted vio la vida del Padre. En el tema de mañana, nosotros vamos a embosar, a abrirnos en cuanto a ciertos conceptos del Antiguo Testamento, por qué fueron escritos bajo cierto lenguaje que la misma Biblia corrige, porque no voy a hablar nada de mí mismo, sino todo lo que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a nosotros a iluminar por qué pareciera ser diferente la vida del Padre y la vida del Hijo, cuando realmente no hay diferencia. El Hijo ya lo dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí nos dice que lo que usted necesita saber del Padre está en la vida del Hijo, representante. Otro concepto que debemos aclarar. Nos dice aquí el conflicto de los siglos, la página 651. Para poder soportar las pruebas que les espera a los hijos de Dios, deben entender la voluntad de Dios, pues nadie puede honrar a Dios ni amarlo, sino solo en la medida del conocimiento que tengan del carácter de Dios, de su gobierno y de los propósitos divinos, y en la medida que obren conforme a las luces que Dios les ha concedido. Aquí hay comida, aquí hay maná. Leímos el conflicto de los siglos, página 651. Para poder soportar las pruebas que vienen, tenemos que tener un concepto claro. Recuérdense que la misma Biblia nos dice en el en el capítulo 12 de Daniel, nos dice tiempo de angustia, cual nunca ha habido ni habrá después de él. No, dice la pluma inspirada, la mente más fecunda no alcanza a tener una idea de la magnitud de lo que viene sobre la tierra. Es decir, que la mente más fecunda significa el novelista más grande, el historiador, el novelista, el descriptor, el que describe situaciones, puede imaginarse lo que quiera y no tiene una idea. Dice ella, a menudo vienen las cosas y nos damos cuenta que no era tanto como se decía, pero este no es el caso de la prueba que viene para los hijos de Dios en esta tierra. Entonces, cuando las plagas estén ocurriendo, hermano, cuando no haya pan en la manada, no haya sustento,
Cuando la crisis sea del todo horrenda, entonces usted va a tener que ver que muchos van a maldecir el nombre de Dios, y dice la Biblia que no se arrepintieron, sino que maldijeron el nombre de Dios. Es decir, que ahí no va a haber disimulo, ahí solamente habrán dos clases, los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Ahí no habrá hipocresía, ni fingimiento, ni yo soy pero no soy, sino que todo va a estar claro entre le servimos o no le servimos, somos o no somos. Y para ese entonces, hermano, va a desaparecer todo tipo de hipocresía, porque el que va a apostatar, apostatará. La Biblia está escrito y dice que, la sierva dice que el 20%, el 1%, ni uno en 20, en su tiempo. La Biblia dice diezmada, de manera que es de 1 en 10. Ni uno en 10, dice ella, está listo para terminar su historia del lado de Dios. El privilegio de conocer a Dios es el privilegio de la vida eterna, hermano. De manera que no podemos tratar las cosas como que son cosas si yo quiero, no quiero, si entiendo, no entiendo. No, es nuestro privilegio conocer a Dios. Y Jesús vino a revelarnos al Padre. Y ese privilegio tiene que ser aprovechado estudiando las Sagradas Escrituras para nosotros ver qué reveló Jesús acerca del Padre en su propio carácter. Dice, para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios, pues nadie puede honrar a Dios sino solo en la medida del conocimiento que tengan sobre el carácter de Dios, sobre su gobierno y los propósitos divinos, y en la medida que obren conforme a las luces que le han sido concedidas. Así está escrito. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 18, y vamos vinculando ese carácter divino con Apocalipsis 18:1. Si alguien me lo puede leer por allí, la hermana Brenda, ¿me puede ayudar? Apocalipsis 18:1. El que sea. 18:1. Buscando. Y el hermano Carlos puede buscar Sí. Éxodo, capítulo 33. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder y gloria, y fue alumbrada de su gloria. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que nos dice la sierva a nosotros, en palabra de vida del gran maestro, que la gloria de Dios es el carácter de Dios. Lo que Dios establece está en su carácter. Y si usted quiere verlo, recuérdese cómo dijo Moisés cuando él le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Y en Éxodo 33:19, ¿qué nos dice? Si alguien lo tiene, y si no, pues desde aquí podemos darle. Éxodo 33:19, right? ¿Verdad? Sí, Carlos, adelante. Ok, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Noten, hermanos, la gloria que va a alumbrar la tierra es la gloria del conocimiento de Dios. Porque los seres van a amar a Dios solamente en la medida que aprendan a amar a Dios. Y usted no puede amar un Dios que ha estado persiguiéndolo, un Dios que como se lo enseñó el sistema religioso, para él saca beneficio, para que usted se porte bien con ellos también, porque si usted y ellos son los representantes de Dios, y usted se porta bien con Dios, se va a portar bien con ellos. Lo mismo que hacía la iglesia. Pero note que esos conceptos están vinculados con los conceptos que la Iglesia Católica manipuló durante mucho tiempo. Pero ahora nosotros vemos, y antes de seguir este particular, nosotros vemos que a Moisés cuando pidió muéstrame tu gloria, cuando fue a ver lo que clamó, dice la Biblia que fue, Jehová, Jehová, clemente, tardo para la ira y grande en hacer misericordia.
La pregunta es, ¿le mostró Dios su gloria, sí o no? Claro que se lo mostró. Dios es fiel. Y eso fue lo que Moisés le pidió. ¿Cómo le mostró su gloria? Porque le mostró su carácter. O sea, el que quiere conocer a Dios, tiene que conocer los atributos del carácter de Dios. Los atributos del carácter no es como muchos piensan, que decimos Dios nos ama, etcétera, y creen que eso es suficiente. No, no, es más allá. Es la pragmasis de Dios, la forma de Dios manifestarse. Porque noten, Dios siempre su palabra la presenta, pero Él también participa de ella. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de Dios es su propio carácter. No es algo que Él lucha por cumplir. No son reglamentos que Él está luchando, sino que lo que sale natural de Él es precisamente esos conceptos que están en su ley. Claro que en el cielo son mucho más amplios porque son de un carácter espiritual. No eran simplemente reglas matemáticas, sino que eran reglas que estaban embosando los conceptos más profundos del carácter de Dios. De manera que cuando en la ley de Dios dice una cosa, usted tiene que buscarla en el concepto más elevado. En el cielo, por ejemplo, no adulterarás no es simplemente lo que nosotros tenemos aquí, eso es solamente una parte. Los conceptos que tenemos aquí son mínimos, pero en el cielo abarcan mucho más que eso. Si usted le dice a su compañera, mira, no me mueva eso de ahí para nada, por favor. En absoluto me lo mueva de ahí. Y llega el tigre del barrio y le dice, querida, pero quita eso de ahí, hombre. Y ella lo quita, ya en el cielo se anotó adulterio. Porque Dios no está esperando otra cosa ya. ¿Quién fue que dominó ese corazón? O el tigre, como decimos. Entonces tenemos que tener conceptos claros, porque en el cielo no se esperan las cosas para Dios definir o decir. Porque en el cielo, cuando dice no robarás, lo que está diciendo es ser honesto. Lo que está diciendo es, ven a Cristo, porque esa es la ley de Cristo. Por eso los 10 mandamientos fueron rotos primero, para luego dárselo de nuevo. Porque la segunda ley, la segunda tabla, eran la misma, pero bajo otras condiciones, porque ahora era bajo la condición del servicio a Cristo. Cuando los evangélicos dicen que no se puede guardar la ley de Dios, un paréntesis, es correcto. Eso es imposible guardar la ley de Dios. ¿Ustedes saben cómo se puede guardar la ley de Dios? Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es la única forma. Porque ellos tienen razón cuando dicen que el único que la guardó perfectamente fue Cristo. ¿Tú la quieres guardar perfectamente? Entonces ahí está Cristo. Por eso la Biblia dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Necesitamos tener ese carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es una réplica del carácter divino que hoy nosotros debemos y tenemos que conocer. No se lleven de la idea de que yo creo que yo sé cómo es Dios. No, no, no. Eso no es especulativo. No caigan en el error de Satanás, que cayó allá en el cielo, en comenzar a especular sobre cómo era el Padre. Ni en el de Eva, que comenzó a aceptarle a Satanás sugerencia de Dios sabe que el día que tú comas, pues lo que tú vas a ver es, tú sabes. No, no había ninguna especulación. Ella tenía que ir al Padre y con su esposo. Aquí está, Señor. Me ha pasado esto. Pero ella abandonó todo para adquirir conceptos modernos que Satanás le tenía para destruir su relación con Dios. De manera que su gloria, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 341, que su gloria es su carácter. Éxodo 33:19, ya leímos que cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria, lo que él le mostró fue su carácter. Jehová, Jehová clemente, tardo para la ira y grande en hacer misericordia. Dicho sea de paso, el concepto ira, así como algunos conceptos más deben ser esclarecidos para nosotros poder tener, hermanos míos, tener ideas claras acerca de cómo la Biblia manifiesta sus escritos. Esto que voy a decirle, aunque le suene duro, es lo que está escrito sobre ese particular. Pero dice la sierva de Dios, la página 18
a la página 24 de Mensajes Selectos, tomo 1, dice ella allí con claridad que referente al tema, estaba leyendo un mensajito que entró ahí, en relación al tema, dice que Satanás, pero voy a darle para atrás para ver si puedo captar de nuevo la idea, me interrumpí un poco con la idea aquí. Ok, cuando Satanás en el cielo trajo la trifulca sobre el carácter de Dios y lo trajo también a través de Eva, él estaba utilizando los mismos conceptos que se utilizan hoy en día, las mismas cuestiones que se utilizan hoy en día para confundir la mente de los seres humanos. Porque él sabe que si puede envolver la mente del ser humano con los atributos de su propio carácter y presentárselo a ellos como si fueran de Dios, entonces el ser humano está asegurado para su perdición. Recuérdense que esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra conocer en la Biblia es una palabra muy profunda. Es usada cuando se va a referir a la relación íntima de pareja que tuvo Adán, dice, y Adán conoció a Eva y le parió un hijo, etc. O sea, esa compenetración tan profunda de una pareja, ese afecto, ese amor, era lo que el padre le llamaba en la Biblia, o lo que se le llamaba en la Biblia, el, la, el concepto de conoció. Conocer es vincularse, intimidar, conocer es algo mucho más profundo que lo que a veces nosotros tenemos idea. Entonces, retomando lo que estaba diciendo ahorita sobre el lenguaje bíblico. La página 18 a la 24 de Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice a nosotros que la Biblia no es inspirada en letras, sino en mensajes. Las letras son de escogencia humana, bajo inspiración divina, pero la inspiración no obra como un dictado de palabras, ni forza al escritor a que escriba las cosas como Dios quiere. Por eso los escritores, una misma impresión, la dicen en formas diferentes. Y eso no, lo que en vez de alejarnos más, lo que nos acerca más al concepto de la belleza del carácter de Dios, que permite esa libertad de concepto, pero noten que una misma palabra a veces se dicen de tres maneras diferentes. Si usted le dice ciertas personas de ciertos campos por aquí, que la nieve cuando cae y que mis pecados van a ser limpiados como la nieve, usted no le está diciendo nada porque ellos no saben de nieve. Ni siquiera por televisión algunos lo han visto. Pero si usted le dice que mis pecados van a ser emblanquecidos como la pulpa del coco, ahora sí ellos están entendiendo. Es diferente forma de escribir, pero se está diciendo el mismo concepto, que es la limpieza. Hay una ocasión donde un escritor bíblico en los evangelios dice de un endemoniado y hay otro que dice de dos endemoniados en el mismo episodio. Cuando usted lo ve, algunos exégetas que son medio dudosos y les gusta poner en duda las cosas de Dios, dicen que usted ve que la Biblia se contradice. No, no, ahí no hay contradicción, porque la Biblia está escrita en mensajes. Y el mensaje es que Cristo llegó y con su poder venció al diablo. Punto. El concepto ahí no es técnico, no se trata. Mire, hubo un escritor que le dijo, un señor del tiempo le manejó, que dijo, ya yo no creo más en usted como profeta, porque usted dijo que eran 13 habitaciones, la del sanatorio tal, describiendo un problema que había ahí, un adulterio que había, y ella estaba señalando de parte de Dios lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces le dice eh, el concepto, y como ella dijo 13 y eran 14, él entonces dice, yo no creo más en usted. Y ella le dijo, no, no, el problema es, hermano, que usted no tiene una idea clara sobre lo que es el don de profecía ni cómo obra. Dios no forza a ningún escritor a escribir lo que él quiere que usted escriba. Porque si fuera así, tendría que forzar también a los traductores de la Biblia. Usted me tendría que decir a mí entonces que los traductores también fueron inspirados y que cada Biblia que sale está inspirada por Dios. Y eso usted no puede hacerlo. Ahora, el mensaje de Dios está ahí. Y por más que usted quiera
el mensaje está ahí. Cuando usted busca el mensaje, usted verá que la presencia de Dios está en ese mensaje. Y ella le dijo claramente, yo no busco inspiración divina para yo decir cuántas habitaciones están en un sitio que yo puedo averiguarlo yo misma. Yo lo que hice fue preguntarle a alguien sobre esto y me dijo que eran 13. Si eran 14, si usted la contó mejor, no hay problema con eso. No tiene hermanos, pero hay muchos que están colocando la Biblia en el lugar que Dios no lo está dando. La Biblia es la palabra de Dios cuando se une el elemento humano para presentar los mensajes divinos que Dios ha dado a la mente humana. Y a veces tenemos ideas equivocadas y colocamos donde no debe estar los conceptos y las cuestiones. Ella dice mucho más de ahí, pero voy a dejarlo hasta aquí. Lo que yo quiero decirle con esto, hermano, es que nosotros necesitamos dedicar un tiempo en el estudio que vamos a tener mañana y quizás hoy, no sé, como la hermana me diga el tiempo que estamos. Ustedes vamos a tener que dedicar un tiempo a nosotros ver, estudiar cómo el lenguaje bíblico no tiene ninguna contradicción, porque usted usando la misma Biblia se va a poder dar cuenta de lo que Dios se está presentando en cada cosa y la manera como Él la presenta. Y algunos piensan que Dios está diciendo una cosa, pero usted no puede pensar que Dios está diciendo esto cuando eso está contradiciendo el carácter de Dios o una declaración directa de Dios. ¿Notamos? Es como que yo le diga a ustedes, aunque ustedes vean que yo mueva la mano, no significa que terminé. Y cada vez que yo levanto la mano, yo lo que estoy haciendo es otra cosa. Entonces, aunque parezca o haya un lenguaje donde levantar la mano significa terminar, usted no puede decir que yo terminé porque ya yo dije una declaración directa de que no estoy terminando. Si usted ve conceptos de Dios, usted lo va a ver con más claridad en la medida que usted vaya leyendo la palabra, pero en la medida que Dios da declaraciones enfáticas, no pueden entrar en contradicción, porque usted estaría contradiciendo declaraciones directas. Por ejemplo, la ley de Dios es el carácter de Dios, es un trasunto de su forma de pensar. Y noten que cuando la Biblia dice que la ley es la verdad, no está contradiciendo cuando la Biblia dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. No hay contradicción. Porque la ley de Dios es la verdad, pero Cristo también es la verdad, pero es porque los dos son una misma cosa. Porque la ley es la manera de Cristo pensar. Y por eso la Biblia no está entrando en contradicción cuando está diciendo que la ley de Dios es la manera de Dios pensar y que la ley es la verdad y Jesús también es la verdad. Porque la manera de Jesús pensar es la verdad. Y eso nos aclara más porque nos dice a nosotros que Jesús no es simplemente una figura. Hay gente enamorada como Jesús Adrián predicando que Jesús y que lo amo y que cada mañana tú vienes a mi ventana, etcétera, etcétera. Bueno, pero espérate. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No nos vamos a hacer los locos. Porque la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros cosas que son más directas todavía. Entonces el romanticismo con Cristo, bueno, no está mal, pero llévamelo al plano de la obediencia, que es lo que va a santificar al pueblo en Cristo Jesús. Porque la verdad, la fe es la que santifica, no es la obediencia tuya, pero Dios te santifica en la fe. Entonces, captando esto, hermanos, lo que estamos tratando de señalarle a ustedes es que el lenguaje bíblico a veces nos dice a nosotros algo que tenemos que llevarlo a estudio. Cada episodio de la Biblia tiene que ser estudiado para ver bajo las circunstancias que ocurrieron. Hay dos conceptos que nosotros pudiéramos eh, analizar sobre ese carácter maravilloso de Cristo. Pero para que esto sea efectivo, nosotros necesitamos buscar la manera de entender la manera como en el Antiguo Testamento se manifestó Dios a través del pueblo. Por ejemplo, en el acto de Dios, en Éxodo 7:1 se nos narra a nosotros acerca de cómo Moisés, esto voy a, por lo menos como una introducción hoy, recuerden la hermana que yo dependo de lo que ella me diga en el tiempo,
Éxodo 7:1 nos dice a nosotros que Dios le dijo a Moisés, vamos a leerlo, Éxodo 7:1. Lo voy a leer por aquí, si alguien no lo consigue primero que yo. Capítulo 7, el verso 1 de Éxodo nos dice a nosotros. Amén. Adelante, adelante, hermano. Capítulo 2, verso 1. No, capítulo 7, verso 1. Verso 1, ok. Oye, ven, ok, lo tengo aquí, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ok. Entonces Dios le dice a Moisés, yo te he constituido a ti como Dios para Faraón. No olviden eso, ¿eh? A partir de ese momento, las actividades de Moisés es como si él fuera Dios ante Faraón. Ahora, cuando él va delante del Faraón, recuérdense que él tenía una vara que cortó de las varas que estaban ahí de la naturaleza, él cortó una vara y con ella hizo su báculo. Y con esa vara, él fue entonces ante el Faraón. Y cuando él fue delante de Faraón, ¿qué le enseñó él a Faraón? Casten bien esto para que vayamos despacio. Hay gente que va muy rápido en la lectura de la Biblia. Hay que estudiar al paso y hay que verlo todo. Y si tú tienes algo que decirme, yo tengo que escucharlo para ver cómo enriquezco mi concepto de lo que estoy leyendo. Entonces, cuando él fue donde delante de Faraón, él era Dios. Y Dios le está diciendo a Faraón, mira, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿quién es Dios para yo reconocerlo, para que él deje ir, para yo dejarle ir al pueblo? Entonces, Dios, que era Moisés, le dice, mira, esta vara, ¿tú la ves? Esa vara fue cortada de la naturaleza del monte. Ella es una simple vara en mis manos. Pero la naturaleza, mientras esté bajo mi control, no hay problema en Egipto. Recuérdense que Dios amaba a Egipto en forma especial. Recuérdense que su siervo José estuvo ahí también. Y recuerden todo lo que significa todo esto. Y ahora Moisés le dice, mira, mientras la naturaleza esté bajo el control mío, no va a haber problema. Yo soy amor. Dios no puede ser amor y destrucción. No, no, no. Yo soy amor. Y ahora Dios le dice, mientras esté en mi mano la naturaleza, tú vas a seguir disfrutando de los privilegios que yo he querido darle a Egipto. Recuérdense que Dios usó a Egipto para alimentar al mundo entero conocido de aquel entonces y alimentar a sus propios hijos también. Estoy hablando de Jacob, etcétera. Entonces ahora le dice, pero si yo suelto la naturaleza, si yo la tengo que soltar por alguna razón, porque tú no me quieres obedecer, mira quién va a hacer control de ella. Y cuando la suelta, Faraón ve, porque Faraón no era estúpido, él sabía el concepto bíblico de lo que había sobre quién era Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Y ahora cuando él lo ve, manda a los siervos de la que hagan una ilusión óptica. Ellos no podían crear vida como la que Dios creó, pero sí podían hacer una ilusión óptica que todos creyeran. Y ahí estaban ellos también formando culebras. Y ahora Dios le dice, mira, los trucos de magia no te van a servir cuando Satanás se haga cargo de Egipto. Los trucos de magia no te van a servir. Mira lo que va a pasar. Entonces, la vara de Aarón, de Moisés, se tragó las otras varas. Dejaron de ser. O sea, tus truquitos de magia van a ser una estupidez porque Satanás es quien va a tomar control. Ahora, a partir de ahí, Moisés lo único que hacía era señalar el lugar donde Satanás iba a actuar. Pero en el lenguaje bíblico tiene que utilizarse lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Satanás no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios da un permiso? Ya vimos en el caso de Pedro, Dios le permitió a Satanás porque sabía que la única manera de quitarle el orgullo a Pedro era esa. Noten más claro todavía, y voy a hacer una saltar en la historia, en el caso, por ejemplo, de Job. La Biblia dice que Satanás vino entre los hijos de Dios y llegaron delante de Dios y Dios le dijo a Moisés,
Capten esto, hermanos. Recuérdense que estamos estudiando el carácter de Dios. Y la vida eterna es conocerlo. No un conocimiento parcial ni superfluo, sino conocerlo. Y ahora viene, y con este concepto, y la claridad que se nos está presentando aquí, Job dice que la Biblia, que mientras Job aquí abajo estaba aquí contento, todo bien aquí debajo, en el cielo se estaba dando otro evento. Y cuando le presenta el caso de Job, le dice con claridad, ¿y de dónde tú vienes? Y el orgullo sano de Dios lo lleva a presentarle a su hijo. Claro, Dios tenía un propósito, Dios no es tan escaso como nosotros, sino que en su amplitud mental, Dios sabiendo lo que viene detrás, le dice, tú no has visto a mi siervo Job, que un varón perfecto, apartado del mal. Y cuando le dice a él, un varón perfecto, apartado del mal, tú no lo viste, dice, ajá, imagínate, tú le tienes un soborno con un hombre con tanto dinero como el que tú le has dado, le tiene que ir bien, pero quítale lo que tiene y tú verás como él te maldice. Nosotros conocemos la historia bastante. Cuando Dios hace todo lo que hace, noten cómo le dice a Satanás la segunda vez. Y no te fijaste que mi siervo Job mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que yo le hiciera daño. La pregunta es, ¿le hizo daño Dios a Job? En ninguna manera. Ahora, ¿por qué le hizo daño? Sí, porque la Biblia no es un no. La Biblia no habla mentira. ¿Por qué sí le hizo daño? Porque la Biblia está usando el lenguaje que le hizo daño, pero es el lenguaje humano para describir algo que Dios quiere presentarle a los seres humanos. ¿Por qué sí le hizo daño? Porque si Dios no da el permiso, Job no podía hacer nada. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios da un permiso? Ya vimos el caso de Pedro, pero veámoslo más ampliamente. Dios permite las cosas también porque Satanás tiene una factura que cobrar por cada actividad de los seres humanos. Hay momentos donde Satanás le toca cobrar la factura de lo que usted decidió. Más directamente aquí se da el caso de gente que hace pacto con el diablo, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y cuando llega el momento, Satanás viene a cobrar la factura. Mire, para usted zafarse de esa factura y Dios poder ayudarlo, Dios tiene que tener muchos argumentos, porque Dios es justo también, y en su justicia perfecta, Dios no le quita los derechos que Satanás tiene. Entonces, solo Dios sabe cómo puede lidiar con una situación como esta. Pero lo que yo quiero decirle, hermanos, es que Dios permite cosas porque muchas veces son derechos que Satanás se ha ganado. Y cuando esos derechos son ganados, Dios no puede hacer otra cosa. Y cuando digo no puede, yo no estoy hablando de capacidad, porque Dios tiene todo el poder. Pero hay gente que creen que Dios tiene todo el poder, pero él usa la fuerza para aplicar ese poder. No. Dice la sierva de Dios, palabra de vida del gran maestro, que Satanás es el Dios de la fuerza, que Dios no usa la fuerza para vencer. En ninguna manera Dios tiene que usar la fuerza. Él no necesita eso, porque es que Dios es un administrador de todo lo que se mueve sobre la tierra. Dios sabe si donde usted está parado hay un, ¿qué digo? Próximo terremoto, o que donde usted está parado hay un volcán que va a eruptar en el momento que él quiera, o a lo mejor él está frenando ese volcán durante muchos años. Y cuando él le da la voluntad de hacerlo porque es justo, porque corresponde, por los derechos que usted le ha dado a Satanás, si Dios retira su mano, se cayó. Es como que usted este libro, usted lo agarre, vamos a decir que sea un libro, usted lo agarra porque él venía cayendo, ¿no? Él venía cayendo y yo metí la mano y lo agarré. Pero si ese libro tiene personalidad y derechos, libre albedrío, y él me dice a mí que lo suelte, yo busco la manera de conversar con él porque sé que si lo suelto va a caer en el lago de fuego que hay abajo, lo que va a pasar ahí abajo. Pero va a llegar un momento donde si yo continúo protegiéndolo,
Satanás tiene los derechos de decir, tú lo estás obligando a estar del lado tuyo. Y ya es algo que ya no se puede. Dios es justo. Y esa acusación tiene que evadirla. Entonces, muchas veces Dios se ve obligado a retirar la mano. Pero el lector descuidado de la Biblia, como hay tantos aquí hoy en día, tanta gente acusando a Dios equivocadamente solo por ser ellos superfluos en su manera de leer la Biblia. Si yo retiro la y usted no vio, lo que usted ve que la hoja siguió cayendo porque yo la tiré para el suelo. Y usted puede leer el lenguaje humano y tiró el libro, lo tiró al suelo. Pero eso es un descuido de quien está mirando solamente parcialmente una lectura equivocada. Pero si usted lee que yo lo protegí, y si usted lee en otra parte donde estaba luchando porque yo lo suelte, y usted ve esto, y usted ve aquello, y conoce el carácter de Dios y sabe que Dios no obliga, sabe que hay un momento donde Dios tiene que soltarlo. Pero el descuidado dice, y Dios lo tiró al suelo. Porque así somos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros acusamos a Dios indirectamente por nuestra manera de nosotros ser. Tus creencias dicen lo que tú eres en relación a Dios. Tus conceptos para la eternidad, tus conceptos para la crisis que viene, están siendo revelados en la manera de los conceptos que tú tienes acerca de Dios. Ahí es donde está el problema, porque lo que Dios viene a buscar son caracteres, no simplemente individuos, caracteres, personas que tengan la semejanza con Cristo. Lo llevaron a la cruz, tenía el poder de soltarse, tenía el poder de zafarse a hacer lo que él quisiera, pero se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y lo único que Jesús sabía era, esa era la voluntad del Padre. Hermana, ¿cómo va el tiempo? Dígame. Nos quedan 5 minutitos y después si alguien tiene alguna pregunta. Ok, 5 minutos más. Entonces, hermanos míos, notemos este asunto del concepto del carácter de Dios, porque es mucho lo que falta. Ustedes van a ver cosas profundas que el Espíritu de Profecía habla con claridad. Le voy a dar solamente una. Dice la sierva de Dios, al final del tiempo, todo lo que Dios va a hacer será decir, no voy a seguir luchando con Satanás para proteger al hombre. Y le dirá a sus ángeles, déjenlo que Satanás haga su obra final de destrucción. Sin embargo, la iglesia adventista nos enseñó a nosotros que Dios en un momento dado se va a descalentar y para proteger a los buenos adventistas va a mandar fuego y fuete y va a mandar plagas por aquí y por allá y va a dar golpes por acá y por allá y el gran día de la ira de Dios. Sí, hermano, pero escúcheme bien. Si usted cree que a Dios le da ira, usted tiene que leer la Biblia de nuevo. Si usted cree que Dios le da ira, usted tiene que corregir el concepto. Es cierto que la Biblia lo dice, oh sí, pero ahora vamos a expresar, hermano, qué es lo que pasa realmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Noten bien, el lenguaje bíblico tiene que utilizar algo que los humanos entiendan qué va a pasar cuando Dios no te proteja. ¿Cuándo Dios va a dejar de proteger a los humanos? Ya leímos un texto, ¿no? No seguiré luchando con Satanás por proteger a los seres humanos. La Biblia dice que Satanás provocará enfermedades y desgracias en la naturaleza. Dice, Satanás tiene estudiado los secretos de la naturaleza y los usará tan pronto se le dé la oportunidad. Es decir, que tan pronto Dios dé el permiso, Satanás va a hacer su obra de destrucción. Las plagas no serán universales, dice la sierva, porque si no, en el primer día quedarían los hijos de Dios también destruidos. Pero Satanás va a utilizar esos secretos de la naturaleza para él causar destrucción. Sin embargo, todo eso Dios se lo atribuye a él, como hizo con Job también. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano y él no puede ocurrir nada que no tenga el permiso de él. Pero ese permiso no es baladagariano. Ese permiso no es el permiso de un Dios que se complace en vez de toda esa desgracia, esos problemas. No, no. Esos permisos son concedidos porque el ser humano le ha estado dando a derecho a Satanás, los sistemas religiosos le han estado dando a Satanás
los derechos sobre sus iglesias. Y por eso está escrito las desgracias que van a ocurrir. Por eso está escrito lo que va a pasar dentro del movimiento adventista. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que, como dice el comentario bíblico adventista, que Ezequiel 9, la destrucción de Ezequiel 9 es literal y se cumple en el movimiento adventista, como pasó también en Jerusalén. El pueblo de Estados Unidos es el pueblo que representa a Dios como nación política, como lo era Israel también como una nación política. Pero la parte espiritual fue asignada al pueblo, primero fue a Filadelfia, y Filadelfia cayó en una apostasía que fue la iglesia de la Odisea. Por eso ella en el 1863 dice, yo vi que hoy caímos en el estado de la Odisea. Y fue cuando la iglesia se organizó forzosamente. No era la voluntad de Dios. Y eso puedo demostrárselo en algún momento que se me conceda la oportunidad en el futuro. No era la voluntad de Dios, pero Dios tuvo que dar un permiso. Porque el pueblo se había excedido y había rechazado incluso los testimonios de Elena de White. Le tomaban la respiración a ver si era profeta o no. Y había una serie de vagabunderías que se hacían. Y noté que muy claramente en el 63 cayeron en el estado de la Odisea. La Odisea es una iglesia sin promesa. La promesa es para algunos. Si alguno oye mi voz, pero institucionalmente te vomitaré de mi voz. Esas son las cosas, hermanos, que Dios quiere que nosotros entendamos. Que su carácter ha sido mal interpretado, que Dios tiene que permitir cosas y tiene no es porque lo obliguen, porque a Dios nadie lo obliga. Cuando dice tiene que hacerlo, es porque son justos derechos que Satanás tiene y que los seres humanos tienen, porque cuando Dios te dice a ti tu libre albedrío, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que Dios te viola tu libre albedrío? Dios te dice a ti, tú tienes libre albedrío para hacer lo que quieras. Ahora, Dios te dice el camino, pero Dios te dice a ti, el libre albedrío tuyo, ¿dónde está? Entonces, ¿tú crees que Dios te va a chequear para que cuando tú hagas algo malo, entonces Él castigarte? No, no, el castigo viene natural por el acto de lo que tú estás cometiendo. Si robaste, es probable que te maten. Si robaste, la policía te agarra y te mete preso. ¿Notamos? Sí. Entonces, no se trata de que Dios va a fabricar un castigo para defender su ley. Dios no tiene que defender su ley. La ley de Dios no trae castigo por sí sola. O mejor dicho, no trae castigo preparado para fabricarte, para hacerlo. La ley de Dios trae castigo automáticamente en su desobediencia. Amén. Eso hay que también entenderlo y estudiarlo. ¿Sí? Dios nos bendiga, hermano. Juancito, ¿puedes hacer una Este oración? maravilloso. Amén. Una oración más. Juancito, ¿puedes hacer una oración? Sí, puedes hacer una oración. Okay, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. ¿Alguna dificultad en especial? ¿Algún enfermo? ¿Alguna cosa? Vamos a generalizar. Vamos de rodillas. Amén. Como nuestro privilegio. Oremos. Dios eterno, Dios de bondad, de misericordia. Aquí estamos, Señor. Pecadores indignos, no merecedores de tu gracia, ni de siquiera de que tú nos mires con gracia y con bondad. Pero gracias, Señor, porque no es lo que somos, sino lo que tú eres que nos sostiene. Porque si hay esperanza en nuestros corazones, es solo, única y exclusivamente por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Gracias porque ese amor no deja de ser. Donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y ahora estamos estudiando cada día más, Señor, sobre ese carácter tuyo, la manera de tú reaccionar, no como los hombres que a veces reaccionamos violentamente. Decimos somos cristianos, pero lo somos hasta que nos dan una galleta, entonces ahí se manifiesta el yo nuestro. Pero tú no eres provocado por nada ni nadie. Satanás no ha podido ni podrá provocarte a hacer algo distinto a lo que tu palabra, tu ley, dicta en tu carácter, porque tú eres amor.
Pero sabemos, Padre, que también tiene que venir una destrucción a este planeta. Amén. Tú lo has prometido y lo vas a permitir, y todo va a ocurrir tal como está escrito en tu palabra. Tú no tienes que violar tu ley para tú poder permitirle. Satanás es un muerto que murió el día que desobedeció y se apartó de ti. Porque desconectarse de la corriente viva es morirse. Pero tu misericordia permitió, Señor, por amor ya no a él, porque él había elegido su camino, sino por amor a los ángeles que habían sido leales, tú permitiste que se prolongara la vida de Satanás para que no pensaran que tú eras quien lo habías matado, para que no cambiaran los conceptos y empeoraran los conceptos. Tú le permitiste a él seguir viviendo. Hiciste más que eso, hiciste un milagro, dice tu sierva. Oh Señor, danos a nosotros conceptos claros acerca de ti. Y ayúdanos a no unirnos con Satanás en las acusaciones sobre tu carácter, para que no distorsionemos como hizo en el cielo, hizo con Eva también, que no caigamos en ese raciocinio, sino que sepamos que tú eres exactamente lo que tu palabra ha dicho de ti. Te creemos y queremos permanecer de tu lado, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Juancito. Y no sé si, bueno, tenemos 5 minutos para preguntas mañana. Ahora he tenido una emergencia para mañana, Juancito. De repente entramos 1 hora. Apenas salgo del trabajo, entramos. No sé si te parece, para este tema tan bueno. Y para los hermanos que van a poder también acompañarnos. Y tú estabas hablando del carácter de Dios, pero también he podido notar que, por ejemplo, yo soy nueva con eso del Padre y el Hijo, sigo aprendiendo, y lo que dijiste al principio me ayuda mucho otra vez a ubicarme mejor y ser más clara las cosas referentes al Padre y al Hijo, ¿no? Que es un mensaje tan sublime y tan bonito, conocer el carácter de Dios de esa manera. Pero también me he dado cuenta que haber entrado nuevamente al WhatsApp y ver que la misma gente que está con el Padre y el Hijo tiene como otras religiones. Es como creen en el sionismo, entran a cosas más profundas, le llaman al Señor Jesús Yeshua, que yo respeto eso, ¿no? Pero no comparto eso. Porque, la Biblia lo dice y el espíritu de profecía también, especialmente en el guardan las fiestas o le ponen la fecha a la venida de Cristo. Y una hermanita me está diciendo, yo creo en lo de Yeshua y todo de las fiestas y eso, pero ahora estoy hablando con otros hermanos y ahora me quieren meter a otra cosa, no sé cuál será, no le pregunté. Pero es increíble cómo, no sé si es un estudio que se abre la puerta y se abre la mente y uno entra a más cosas, a más cosas, a más cosas. Pero yo creo que el problema es cómo lo traducen. Porque tú puedes traducir una cosa y yo la puedo traducir de una diferente manera. Y todos ellos, yo me he dado cuenta, había una hermana que decía que Cristo me mandó un montón de escritos hasta que Cristo vendía el 2016, creo que era. Y ella vendió su casa y todo, lista para irse. Y ella estaba convencida, muy convencida. Y me mandó todos sus escritos, que era uno tras otro, y es un grupo grande con el que ella estaba. Pero Cristo Jesús no vino a esa fecha y fue triste y yo sabía que no iba a venir. Pero tampoco si ella cree eso, yo le dije, eso no es, la Biblia es clara. Pero es simplemente el hecho de que uno tiene ese convencimiento en los últimos días y va abriendo la mente a más cosas, Y también repiten el mismo tema, o sea, no tienen otro tema que hablar. Si están hablando, incluso si están hablando del Padre y el Hijo, es como que solo Dios de repente les ha dado el mismo tema para repetirlo miles de veces.
Y no hay otro tema, como tú dices acá, el carácter de Dios, que nosotros necesitamos conocer el carácter de Dios. Am, en algún momento, yo creo que todos se van a unir, porque cuando yo fui para allá a Washington y había muchísimos hermanos y todos estaban con el Padre, el Hijo, algunos con lo de Yeshua, otros con las fiestas y todo, pero cuando estábamos dando los libros fuimos una sola mano, todos trabajando para el Señor juntos. Ahí todos se olvidaron qué quiere quién. Todos los hombres trabajaron hasta la 1, 2 de la mañana. Es increíble cómo ellos están trabajando. Escúchame un Pero momentito, Brenda. ya, Yo, yo veo que hay varias inquietudes, todas son nobles y entendibles, sobre estas inquietudes que están pasando dentro. Hay una promesa, sí, dice la sierva de Dios, que cuando llegó el momento de aprieto de la crisis, los diferentes grupos de adventistas, dice, dejaron sus creencias personales y se unieron, eh, hicieron causa común para hacer un solo frente común al enemigo. Eso va a ocurrir. Pero también hay que entender esto, hermano. El plan de redención abarca diferentes niveles de comprensión también. Porque hay personas que podrán llegar, dice la sierva de Dios, habrán pocos, y luego ella dice, poquísimos hombres que podrán seguir el rastro de Dios hasta el tiempo del fin. O sea, ese es un privilegio que Dios le ha concedido a los 144,000. Ellos van a entender cosas que deben entender más profundamente que otros. Habrán otros sencillamente que solamente van a saber que Dios los ama y simplemente van a dar yo no sé cómo explicarlo, pero yo creo en eso, yo doy mi vida por eso. Entonces, en las intenciones del corazón, Dios va a salvar a los suyos. Y hay muchos ahí que van, mira, por ejemplo, Guillermo Miller murió creyendo y aceptando el domingo como día de reposo. Y Dios lo va a salvar, dice Elena de White, que era un siervo de Dios, pero que su edad lo disculpó. Además, los consejeros que tenía al lado lo abrumaron, su edad, etcétera, porque Dios sabe cómo juzgar. La formación tuya, el concepto, las oportunidades que tú has tenido, ¿cómo digo? Los conocimientos, todo Dios lo utiliza para él juzgar y determinar. Entonces Dios salva en diferentes niveles. Es lo que yo pudiera concluir diciendo. Hay personas que hasta ahí pueden llegar, por eso no debemos discriminar a nuestros hermanos. Hay hermanos que no conocen ni aceptan este concepto del carácter de Dios, pero yo no soy quien para yo decir que por eso estén perdidos. Bien, ahora, lo que sí. la Biblia me autoriza sí a decir es que la vida eterna es conocerlo Amén. y que yo no puedo perder tiempo con otras bobadas, sino que yo tengo que estar tratando de conocer su carácter. Porque yo te puedo ver a ti y decir, yo conozco a Brenda. Bueno, pero y yo decía una hermana cristiana, una guerrera de Dios, como siempre he tenido ese concepto de ti, hermana, pero déjame decirte esto, el día que te den una galleta, ahí que se sabe quién es Brenda. ¿Comprende lo que quiero Claro, decirte? claro. Porque dice la sierva de Dios que la crisis revela el carácter. Entonces, Así aquí es. estamos hablando de crisis que le han indilgado a Dios, como que Dios reacciona como los humanos. El gran día de la ira, el día en que Dios no va a poder hacer misericordia. Punto. Ahora Dios tiene que expresarlo en una forma de la desgracia que van a venir cuando Él no pueda hacer misericordia. A Él no le importa si tú te embarras con la idea de que Él está metido en el asunto. O tú crees que Dios es humano, que Dios pierde el control. Porque ira significa perder el control y dar el golpe sin concepto, sin ver hacia dónde voy a dar. Cuando tú te llenas de ira y le das un hijo, tú ni siquiera sabes qué está pasando. ¿Comprendemos? Claro, Esos conceptos, Dios es un fuego pero puede tener... consumidor. No, parece que Edgardo va a Es decir. correcto. No. Sí, pero el fuego consumidor con el pecado. Claro, Ahora, si tú estás claro, poseyendo la el paga pecado del antes de pecado es Cristo la venir, muerte. El día lo dijo, la paga es la del muerte. pecado es la muerte. La idea de Dios no tiene, oye, Dios no tiene que ejercer eso. Yo te dije a ti, por ejemplo, Sodoma y Gomorra estaban rodeadas de pozos de petróleo, dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia habla de eso?
La Biblia no es un libro de geología para estar hablando de pozos de petróleo. ¿Por qué la Biblia señala esto? Porque tiene implicaciones sobre el carácter de Dios. Dios estaba protegiendo esa ciudad. Cuando la protección de Dios se retira, siempre hay destrucción. Ese sí es un mensaje bíblico. Si Dios no te protege, Satanás se hace cargo. O la naturaleza se hace cargo. En Egipto, miren, mañana lo vamos a estudiar más claramente. Ustedes van a ver paso por paso lo que fue ocurriendo en Egipto. Y Dios sacó a Israel y no lo armó ni siquiera con un arma de guerra. Y sin embargo, al poco día ellos tenían arma de guerra. Entonces vamos a ver todo eso en su lugar. Está bien. Pero eso hay que estudiarlo, hermano, que no puede ser un asunto casual así, ¿no? Tiene que ser así. Amén. Entonces, hermana, yo veo esta preocupación que tú tienes, perdóname, abundo un Oh, chismán no, no hay problema. rápidamente. Esta Yo creo que, preocupación sobre los hermanos bueno, yo creo en su que si no creencia. se Mira, rompen, yo personalmente, no, si no se rompen los mandamientos de Dios, o perdón, sí, y los hitos de Dios, ¿no? Porque en algún momento el Señor nos va a cambiar. A mí me siguieron 15 años con lo del Padre y el Hijo. Y claro, si por ejemplo, si nosotros estamos mal en algún aspecto de la vida, yo estoy segura que el Señor habrá dicho, pobre Brenda, es tan tonta que no entiende, pero igual la amo, en algún momento va a entender. No, entonces yo creo que si somos humildes, el Señor nos va a mostrar en el transcurso del tiempo las cosas, ¿no? Y no hacemos de algo o querer dominar o controlar, ¿no? Porque a mí me querían controlar con lo del Padre y el Hijo y a mí nadie me convenció, nadie. Yo tuve que estudiar con unos mormones y ellos me ayudaron a entender, no lo del Padre y el Hijo, yo ahí recién entendí, claro, no estudiamos ese tema, pero ahí yo recién entendí. Yo creo que para todos es un proceso y todos entendemos la palabra de acuerdo a lo que el Señor nos muestra, ¿no? Porque todos dicen, oh, de repente alguien dice, yo tengo una visión o cosas así, no que cosas que el Señor me muestra, pero bueno, nosotros tenemos la Biblia para eso, ¿no? Pero si también alguien le muestra, pues le mostró, ¿no? O sea, no, es yo no Brenda, creo y que le afecte a recordar que nadie. nosotros no somos el consulado. Oye, Brenda, recordar que nosotros no somos el consulado del cielo. Ese consulado pertenece a Dios. Dios sabe cuáles son sus hijos. Él sabe Amén. quiénes están confundidos y quiénes simplemente no quieren obedecer. Porque Amén. él es que sabe la diferencia. A mí no me toca señalar a nadie en este particular. Por eso debemos ser humildes, sencillos, Amén. presentar Me lo que gustaría creemos. aportar algo antes que termine, porque yo sé que ya va a terminar, hermano. Sí. De verdad Adelante, que hermano. Dale, Perdita. me he gozado con su presentación, hermano. Wow, de verdad. Y no es su palabra, sino como usted dice, los hechos. O sea, los hechos hablan la capacidad que Dios le ha dado a usted. Dios lo bendiga, porque usted tiene una mente muy acorde al pensamiento que yo veo también. Y Gloria a lo que Dios. usted dice exactamente es lo que yo veo. Lo que pasa es que nosotros, hermano querido, me voy a poner yo, ¿verdad? Porque no juzgar a nadie, que nadie sienta mal. Se nos ha pegado un poco lo que la iglesia natural o la iglesia formal, organizativa, tiene. O este no piensa como mí, para afuera. Este no hace lo que yo digo, para afuera. Este no se apega a lo que nosotros creemos, para afuera. Entonces como que se nos ha pegado un poco eso, pero lo que usted dijo, hermano, dio exactamente como decimos en mi país, dio con el martillo al clavo, o sea, al punto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar este y lo otro? Y voy a decir un pequeño testimonio acorde a Amén. lo que usted está diciendo. Estaba esta semana, el sábado reunido, ¿verdad? Y estaba una persona, una muchacha, bien distraída mientras estaba predicando el tema acerca de la ley dominical y la abominación desoladora. Estaba predicando la persona. Y entonces, mientras estaba eso, la muchacha estaba bien indiferente en el teléfono, no, como que no le prestaba atención. Y yo en mi mente le dije al Señor, Señor, pero mira esa persona cómo está ahí de irreverente y haciendo esto, Señor, haz algo, mira. Y el Señor de una sola vez en el pensamiento me dijo, ¿y cuántas veces no te he perdonado yo a ti? Y dije Amén. yo, vaya, tómalo. Entonces, hay veces, muchas veces estamos como en ese, como usted dice, para juzgar, como que estamos para señalar, como que estamos,
Pero al final, ¿quiénes somos nosotros? Wow, hermano, de verdad Dios le bendiga y usted siga en ese pensamiento, porque ahí se demuestra el conocimiento y lo que nosotros hemos adquirido de parte de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Si no solo al Eterno le toca jugar. Que el Señor le bendiga, hermano. Me gocé en Amén. esta noche. Hermano. Sí, hermano. Amén. Gloria a Dios lo que ¿Alguna dijo Candy. pregunta más? Gloria a Dios. Sí, Dios Bueno, te bendiga, hermano. yo creo que ya acabamos, ya llegó el momento y para terminar ya casi son las 8 por acá. Bueno, bendiciones para Pues Dios me todos lo y bendiga, mañana, hermano. sí, arrancamos a las 6. Sí, Ahí Bendiciones. estaré. Ahí estaré. Oh, a las 6 va a ser mañana, Brenda. Sí, a las 6 mañana. Sí, Ok. como hoy, a No la se misma hará- hora que no se hoy. Lo que Así pasa, pasó. disculpe, Juan, lo que pasa es que como yo